Perfecto, perfecto. Tienes que amar la lectura para poder ser un buen escritor, porque escribir no empieza contigo. Carlos Fuentes. Muy buenas noches con todas y con todos. Sean bienvenidos al acto de presentación del libro Revoltijo, una obra escrita por Mateo Silva Buestán, cuyo producto es un conjunto de textos de diversos temas y géneros literarios. De la misma manera, quien hoy los acompaña en calidad de moderador es mi persona, Fernando Yaguari, docente en Ciencias de la Educación Básica, investigador, miembro de la editorial CESAL, autor de diversas obras de carácter científico y cultural y, sobre todo, de algunas producciones. De mi parte, es gratificante poder acompañarlos y ser partícipe de un hito en la carrera profesional de Mateo. Previo a dar paso a cada invitado, me robo un breve segundo para agradecer y resaltar la filosofía del editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, que tiene como principal objetivo compartir y democratizar el conocimiento y la cultura. Es decir, no es una empresa mercantilista con ánimos de lucro, es una empresa que se alimenta con las producciones de acceso abierto. Además, es un medio con una decidida orientación por fomentar y potenciar las producciones de jóvenes e investigadores consolidados en sus distintas disciplinas, con parámetros y criterios sustentados en el rigor científico y profesional. De la misma manera, resalto el compromiso social de su editor jefe, el doctor José Manuel Castellano, y su disposición para crear este espacio que se transforma en momentos enriquecedores para la academia. Llegado a este punto, tenemos la intervención de nuestros panelistas. Para ello, doy la bienvenida a Luis Curay Correa, quien realizará un breve análisis de la obra publicada. Luis es vicerrector de la Unidad Educativa Técnico Salesiano. Bajo su firma se encuentran las obras Poemas Inconclusos, Entre un Guacamayo, La Lluvia y un Soñador, El Guacamayo de la Tía Teresa y otros cuentos. Como coordinador de publicaciones ha colaborado directamente en las obras Primaveras Poéticas, Antología UETS y Experiencias Pedagógicas en la UETS. En la clave Tribuna Internacional escribe asiduamente. También ha contribuido en el ejercicio de prologación de obras de investigación y narrativa. Adelante, estimado Luis. Muchas gracias, Fernando. Primero, un saludo a todos los asistentes a este lanzamiento muy especial del libro de un joven, que creo que tiene ese doble sabor inquietante, el de la sabiduría juvenil, por un lado, que lo joven no quiere decir fofo, eh, muy escueto, más bien todo lo contrario, estructurado, profundo, y creo que es lo que me ha llamado tanto la atención de este revoltijo, por lo que quisiera iniciar mi intervención agradeciendo primeramente la confianza. Para mí es un grato honor hacer este pequeño comentario respondiendo la invitación del autor, de Mateo Puestán. Realmente para mí ha sido algo que me ha transformado en estos pocos días. Quizás el contexto en el que se está viviendo últimamente, lo mencionaba ya hace poquito nomás José Manuel, este calor que nos obliga a estar dentro de y que evitamos salir, pues en mi caso particular encontré un muy buen pretexto para no abandonarnos a lo peligroso del calor, es estar en casa o estar dentro de una estructura, de un edificio y leer la obra de nuestro autor. Y creo que me he preparado en función de ello, venciendo una tentación. La tentación de tener algo escrito para leer. Realmente creo que si en algún momento algo me ha identificado durante el transcurso de las generosas invitaciones o participaciones que he tenido en CESAL, como que ha sido la formalidad de lo escrito. Pero he decidido romper esto y más bien hablar muy abiertamente porque, eh, repito, seré muy sincero, creo que Revoltijo es una obra que ha interpelado mucho mi vida, gratamente, por cierto, y me ha dejado novedades dentro de mi pensamiento, dentro de mi accionar, dentro de mi día a día, que creo que
no hace falta que lo prepare a través de un escrito, sino más bien lo comente, lo participe y con todo el gusto lo comparta con ustedes. Definitivamente en Revoltijo nosotros identificamos, si quieren, la idea maravillosa de escribir desde el título lo que en esencia es una obra en la que podemos encontrar prosa, poesía, prosa poética, en fin, dentro de los innúmeros géneros o subgéneros que se puedan encontrar dentro de Revoltijo, hay algo común. Y lo común que se encuentra es que jamás en cualquiera de los casos ya citados, se abandona la belleza y la musicalidad de la palabra. Por ende, la lectura de Revoltijo es algo que deleita, es algo que lleva a una convivencia muy armoniosa con la musicalidad, con esa intención de fuerza y de llegada que tiene el autor, copa los sentidos y los lleva a un éxtasis interesante. En cuanto a los temas, creo que he podido identificar algunos. Estoy seguro que el autor, desde su perspectiva propia y como autor, nos comentará quizás algo más, pero sí está Dios y sus ribetes, ¿no? En esa dualidad maravillosa sugerida entre lo que es la bondad y la maldad, ¿no? La fuerza de la interpretación de la experiencia de un Dios que quizás eh, pelea con la mayoría de una cuenca todavía mariana, todavía asidua y muy apegada a la religiosidad, entendida como se la entiende de manera ancestral, creo que es muy importante, en donde Dios es el hombre, en donde Dios existe por una transformación muy grande, en donde Dios también tiene cara de maldad, en la que Dios precisamente no por ser Dios termina siendo el bueno, ¿no? Una falacia muy pertinente que incluso me ha llevado a tratarlo en mis aulas, con el perdón de Mateo, inclusive antes de que sea el lanzamiento, porque ha sido muy interesante adentrarnos en esa verdad, ¿no? No, repito, porque sea Dios quien lo diga o quien lo haga, tiene necesariamente que ser bueno. Y ahí una de las grandes temáticas que yo creo que hay que buscar, hay que navegar con ella, navegar en ella y obviamente disfrutar de lo que el autor nos dice. Está la cotidianidad, perdón, de todo lo que encontramos en nuestros día a día. Es interesante cómo algo tan simple puede llegar a tener una consistencia y una fuerza enorme que lo lleva a la trascendencia. Aspectos muy nimios quizás, pero que con el arte de Mateo pues se elevan de una manera asombrosa. Yo creo que precisamente ya lo iré diciendo más adelante, esta característica que Mateo en uno de sus poemas trata de manera efervescente se cumple. Lo diremos dentro de pocos segundos a qué me refiero. Está la relación también vida-muerte con sus avatares, con esos cismas interesantes, con la cima con C y con la cima con S, en donde nos movemos los mortales, pero que buscamos ampliamente espacios para que se nos escuche, que es una forma de vivir y también una forma de morir interesante. Me ha gustado muchísimo también la literatura erótica que presenta Mateo en una relación de arte muy grande que recuerda a grandes autores. Creo que precisamente el irse cautivando a través de la lectura de grandes, lo que definitivamente harían en el autor, en este caso en nuestro querido Mateo, el hombre que es, el poeta que es, el escritor que es, dejan rastros, plumazos muy interesantes. Yo creo que hablar de noches, hablar de sexo y vida es muy recomendable, es muy interesante y por ende yo creo que, si podría decirlo, recomendable a cabalidad para que nos perdamos también en esos mundos y submundos que forman nuestro día a día como seres normales, comunes y corrientes. Sin embargo, también creo que por la obra
Por Revoltijo se pasean muchísimas personalidades de la cultura. Eh, Decía hace poco que demuestran el amplio bagaje que tiene de lecturas que ha sabido absorber y lo han prefigurado, lo han conformado a nuestro escritor. Filósofos, escritores, pedagogos, músicos, que los nombra y que los trabaja con una maestría muy grande. En cuanto a recursos, podemos encontrar también gran variedad de ellos. La metáfora es muy ágil, es vívida, transparente. La enumeración quizás nos da la idea de una celeridad persistente, pero que también a su vez nos embota y nos lleva a nuevos mundos. Creo que esto ha pasado precisamente conmigo tras la lectura de algunos de sus textos. La pregunta retórica me referiré precisamente en mi parte final a una de ellas y me permitiré parangonar con la realidad que estamos viviendo hoy en la presentación de este libro. Muchas figuras que nos comentan la destreza y el arte del escritor ya hecho. Muy pocos años todavía de vida en nuestro joven escritor, pero la destreza y la maestría ha sido conseguida hace mucho tiempo. Creo que somos testigos en lo poco que tengo la oportunidad de conocerle a Mateo y lo mucho que quizás pueda haberle conocido a través de sus textos, decir con toda certeza que sí, tenemos un escritor consolidado con la fuerza juvenil, que es además una de las grandes propuestas por las que Mateo es importante y podríamos decir nosotros sin temor a dudas, una voz poética, una fuerza escritora cuencana, actual, presente y que nos augura un futuro todavía muy promisorio de abundancia literaria y de llevarnos esas figuras, esos mundos a compartir conjuntamente con él en su magnífica literatura. Si me permiten, el público presente y sobre todo el autor, quisiera dar lectura a uno de sus poemas. Y es precisamente ese poema que Mateo titula Poeta, el que me ha llegado también profundamente y que quiero compartir con ustedes. Poeta, poeta tú, ¿quién te crees? ¿Qué te has creído por escribir amarrado? ¿Poeta eres? ¿Acaso entiendes tus propios versos, poeta? ¿O conoce vuestra merced el sinsentido estrófico? ¿Poeta en verdad te apetece ser? Empuña la navaja de afeitar y corta, poeta, corta. Arde, ¿verdad, poeta? Poeta tú, poeta. Así habló el cuadro colgado en mi blanquecina pared. Aquel daguerrotipo del faquir junto al del Cristo ensangrentado, inmolado, crucificado a causa de pecados propios, ajenos. La mirada profunda, sonrisa del poeta, ahí, desde la agrietada pared, veía mi fatal desgracia. Mírame, dije, soy ya poeta. Comentar mucho. Necesitaría muchísimo tiempo, Mateo, para decirte lo grande que a través del lenguaje poético nos regalas. Compartir el mundo del fakir, maravilloso poeta, y la pregunta que al final se vuelve respuesta. Poeta, ya, Mateo. Escritor, ya. Y qué tremendo gusto compartir este aquí y este ahora con un poeta y un escritor tan joven. Muy bonito. Y para no cansarles quizás con mi intervención, hay una parte que también no voy a leer, que voy a permitirme describir. Cuando tengamos la oportunidad de revisar el libro, la van ustedes a comprobar.
Una pregunta retórica a la que llama el autor vergüenza y se nota eh, una fotografía en donde existen tres religiosos. Uno está mirando la primera iglesia de Macas, volteada dando la espalda al lente de la cámara, y los otros dos que visiblemente están empingorotados y muy bien ataviados, viendo de frente hacia la cámara, posando. La pregunta retórica es interesante, ¿no? En ese caso, ¿a qué lado debería mirar yo? ¿Hacia la iglesia o hacia el lente de la cámara? Y quiero transportar eso a este momento, querido Mateo, y pensar que la fotografía es el lanzamiento de tu libro. Y quisiera tener el don de la ubicuidad para poder hacer las dos cosas a la misma vez. Mirar la iglesia, que para mí es tu obra, una iglesia que merece reconocimiento y, por qué no decirlo, mucha gente que la siga. Para mí, la iglesia es tu obra. Permíteme y discúlpame por la interpretación que dé a este trabajo tuyo. Quizás dista de lo que tú creas y eso es lo interesante y lo rico de poder interpretar la literatura. Y luego sí, también quisiera estar mirando de frente hacia la cámara, posando, ¿por qué no? Porque, querido Mateo, no quisiera solamente estar de espaldas y quedarme mirando tu iglesia, que es tu obra, porque también quisiera estar mirando de frente a la cámara, que es el mundo que nos observa, y poder decir, esta iglesia, esta obra literaria que tiene un nombre concreto que se llama Obra de Mateo Huestán Silva, Mateo Silva Huestán, esta obra también la puedo admirar yo, pero con la elegancia de sentirme copartícipe de su trabajo. Porque lo que nos llevas a continuación de las páginas y de las hojas de Revoltijo hay que disfrutarlo así, bien ataviados, bien vestidos, posando. ¿Por qué? Porque es una fiesta, porque es interesante y porque nos permite compartir mundos no soñados, no pensados y que a través de la destreza de un gran poeta, de un gran escritor, nos has convidado generosamente a estar contigo en esta travesía. Felicidades, querido amigo. Perdona lo informal de lo formal que he querido ser hoy, porque así me lo ha permitido tu obra y he querido decirte de palabra y de viva voz lo que Revoltijo ha dejado en mi vida en estos días que me has permitido degustar cada una de sus páginas y compartir con ustedes este pequeño criterio, este pequeño pensamiento. Muchas gracias, Mateo. Éxitos, un abrazo. Muchísimas gracias a usted, estimado Luis, por su noble intervención y sobre todo por su análisis a la obra que lanza hoy Mateo. Bien, a continuación damos la bienvenida a Estefanía Clavijo. Estefanía es estudiante de segundo de BGU en la Unidad Educativa Juan Pablo II. En esta noche, ella hará una breve reseña de la obra publicada. En ese sentido, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Primeramente, buenas noches con todos los presentes. Como bien saben, mi nombre es Estefanía Clavijo. Eh, Voy a dar una reseña del libro ya Revoltijo, ya leído hace más de 2 semanas, que tengo la gran oportunidad que me ha dado Mateo de poder escribir su reseña. Agradecida con él por darme esta oportunidad y a continuación voy a dar la lectura. De este libro titulado Revoltijo, puedo permitirme decir que sus casi 200 páginas contienen microcuentos, además de poemas. El autor es Mateo Sebastián Silva Huestán, y este escrito está publicado por el Centro de Estudios Sociales de América Latina, CESAL. Revoltijo nos trae grandes relatos en diferentes composiciones literarias, desde su gran primer escrito hasta la manera en la que se puede interpretar por su portada en relación al contenido. Vaticinio, Ventriloco, Tus ojos, Amor de morgue, Pandora, Bar,
En reflexiones varias son algunos de los textos que llamaron mi atención, debido a las emociones que me transmitieron: tristeza, alegría, satisfacción y cuestionamiento. Podría decir que son los 7 ángulos diferentes de mi perspectiva. En mi mente, a pesar de la euforia que sentía al leer cada texto, había un pensamiento de incertidumbre que se apoderaba de mi ser, pero de una forma muy extravagante. Claro que tengo en cuenta los diferentes puntos de vista que pueden existir y de hecho existen, así como las diferentes perspectivas de captar el mensaje presentado como un lenguaje no tan común, con una debida presentación meticulosa de lo grande que puede llegar a ser estas páginas. Por otro lado, una vez analizado el texto, puedo decir y constar de mi, llámese perspectiva, que el autor parece agradarle la negatividad. Personalmente me agradó el libro, me enamoré de cada una de sus páginas, y si bien nunca he leído en digital, ya sea por mi escaso interés o porque no me atrapaban todas las novelas o historias, quiero mencionar que estos escritos son maravillosos, con su forma de redacción que mantiene en todo el recorrido narrativo. En otro orden de ideas, sí, tal vez este libro represente la sociedad como animales, o quizás no. Desde que comencé a leer La araña araña, me atrapó con su final crudo, aunque lleno de emociones. Me dije, ¿esto puede ser posible? Otro relato del cual puedo brindar mi comentario es Amor de Morgue, que posee elegancia al describir aquella escena irracional, donde podemos decidir si tomárnoslas bien o mal. En tanto mi criterio fue algo romántico, pero todo tiene que acabar, ¿o no? Hay también una notable mención hacia la escuela, hacia el sistema educativo, ya sea con historias inventadas o reales, de lo que pasa día a día. Una de las partes atrayentes en su forma de expresar deseos o experiencias. Tal vez el artífice nos está dejando conocerlo o solamente nos muestra suficiente para creer conocerlo, apostando siempre a diferentes enigmas por resolver. El revoltijo dice la verdad, aunque no esté listo para entenderla como algo verdadero. ¿Y si el autor disfraza a sus personajes para no ser silenciado? Pero con la emoción que deja, dudo que lo logren. Tengo grandes esperanzas de que este libro tenga la oportunidad de ser impreso y tenerlo, no como recuerdo, sino para leerlo y recordar lo que la literatura transmite, y que cada vez este profundo sentimiento por tratar de descifrar la interacción comunicativa del autor con sus pensamientos e ideologías. Les invito a leer el libro, pero con mayor atención, desmenuzando cada palabra o frase a su manera, y a sacar su propia conclusión y perspectiva sobre el texto y sobre el escritor. Conocer al autor no se trata de preguntarle por qué escribió el libro o con qué significado lo hizo. Considero más importante que se pueda conectar con cada fragmento, dejándonos en cada verso una línea, una manera de analizar por nuestra cuenta. Un escrito así merece ser leído más veces para comprenderlo. Revoltijo atrae la lectura, dado que permite interactuar con los personajes. Sin embargo, deja libre perspectiva su análisis, así que se pueda contrastar el contenido con el criterio de cada uno y llegar a conclusiones propias. Muchísimas gracias. Tendemos nuestro agradecimiento a ti, Estefanía, por tu valoración y tu noble texto. Bien, ahora me gustaría presentarles al mítico José Manuel Castellano, investigador, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, autor de más de una treintena de libros de estudios sociales, editor jefe de CESAL y director de la Tribuna Internacional La Clave, rebelde intelectual de altos vuelos, quien nos compartirá el epílogo del libro. José Manuel, adelante. Muy bien, gracias Fernando. Muy buenas noches con todas y todos. Bueno, voy a hacer una breve lectura de ese texto a modo de epílogo al libro de Mateo, ¿no? Por lo tanto, esta intervención no tiene como finalidad ofrecer una recapitulación literaria o temática, ¿no?, sobre esta nueva obra de Mateo, como el esbozo que nos acaba de presentar Luis Curay hace un ratito, ¿no? Aunque está integrada por una recopilación, ¿no?, de diversos textos narrativos donde se entrecruzan cuentos, poemas y notas de viaje bajo una entonación, en unos casos reflexiva, producto de una búsqueda
de respuesta individual sobre las inquietudes de Mateo, sobre sus inquietudes esenciales frente a la vida y frente al enmarañado complejo social, ¿no? Y en otras ocasiones a través de un postulado con el que pretende provocar, como hemos visto en su alumna, en la reflexión que acaba de hacer hace un rato, ¿no? Pues provocar en el lector pues, un proceso dialéctico eh, de profundo calado, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que la escritura de Mateo está orientada más hacia el debate que hacia una lectura en soledad, ¿no? Yo creo que Mateo piensa, eh, considera, eh, le gustaría, ¿no? No ser un escritor unidireccional, ¿no? Es decir, centrado únicamente en el acto de compartir, ¿no? Su enfoque va mucho más allá, ¿no? Intenta buscar un acercamiento al mundo de sus lectores y tiene un especial interés por conocer sus valoraciones, sus argumentos y posiciones al respecto de sus escritos, ¿no? Esta interacción le permite sin duda proseguir avanzando en su crecimiento como literato e intelectual, apegado a la realidad. Los textos de este revoltijo tienen un marcado carácter intimista, en la misma línea de su segunda obra, Rarezas, variopintos relatos y confusos versos, del 2022, frente a otra anterior, Elucubraciones entre martillazos y perspectivas, del 2021, que está más caracterizada con un enfoque crítico social. No obstante, las tres obras tienen como hilo conductor esa idea de una comunicación directa entre, o pretendida, ¿no? Entre el autor y el lector, y eso se manifiesta incluso en las propias dedicatorias eh, que va por ese camino, ¿no? Ya desde un ángulo literario, sus textos denotan dotes escriturales de una gran calidad y nivel, ¿no? Y ese es justamente el asunto central que me gustaría resaltar, ¿no? Este joven y brillante autor debe seguir transitando por esa senda iniciada, es decir, mantener viva esa ejercitación constante como lo ha hecho hasta el presente, así como continuar con su proceso de experimentación escritural de cara a plasmar en sus acciones posteriores que consolidará su potencial creativo y definirá su identidad, su sello, su estilo y su voz propia dentro del marco de las letras ecuatorianas y latinoamericanas. En ese sentido, Elucubraciones simbolizó la puerta de acceso a este singular camino literario, mientras que Rareza y Revoltijo abre una etapa ya de maduración y consolidación en los géneros del cuento y de la poesía. Desde nuestra perspectiva, Mateo tiene un presente envidiable y sin duda un futuro prominente. Mateo, muchísimas felicidades, un reconocimiento no al libro, sino a la trayectoria que has realizado a lo largo de estos últimos años y que este libro pues es el resultado de tu empeño, de tu compromiso, de tu trabajo, de tu inquietud y que como señalaba tanto tu alumna como el propio Luis, es un gusto, realmente un gustazo poder tener esa lectura que nos abre la capacidad de ir más allá y que nos permite o debería permitirnos la posibilidad de establecer pues esas conversas, esas tertulias para profundizar en cada uno de esos aspectos y así tener pues bueno, un sentido bidireccional eh, de quién escribe, de quién lee y hacer una conjunción de interpretaciones, ¿no? Mateo, sabes que para mí este acto
supone una satisfacción enorme, ¿no? Eh, mm, y nada, felicitarte. Tú y yo sabemos lo que hay, ¿verdad? Tampoco es una cuestión para magnificar. El mensaje lo sabemos sin decirlo. Y nada, una alegría enorme, mis felicitaciones. Y solamente te pido una cosa que era la idea central, ¿no? Mantén esa línea, eh, porque sabemos que es el único camino, ¿verdad? Y bueno, no solo, y esto es un tema importante, ¿no? Es decir, no solo te estás convirtiendo en un modelo, en un ejemplo, sino que también estás proyectando no tu sombra, sino tu luz, como acaba de poner de manifiesto tu alumna Estefanía, ¿no? Por lo tanto, un abrazo, mis felicitaciones y ojalá, como decías al inicio, y como Estefanía también apuntaba, dentro de poco, en los próximos meses del 2024, podamos disponer de este libro en formato convencional, ¿no? Un abrazo y felicitaciones. Agradecemos a ti, José Manuel, por ese noble texto e igualmente todos los que estamos aquí presentes estamos a la espera de esa producción impresa. Por otro lado, damos la bienvenida a Fernando Mora. Él es médico ecuatoriano, ha realizado estudios y diplomados en el Instituto Pasteur. Además, tiene estudios en filosofía y letras. Médico, urgentista, humanitarista en misiones de guerra, grandes catástrofes y epidemias en África, Asia y América Latina. Es fotógrafo de guerra y pintor artístico, autor de varias novelas, solo por mencionar algunas, El Señor de la Isla, Al borde del mar, Enséñame a escribir y Tarde de Viernes Santo en la casa de Judas. Fernando, en esta noche leerá el prólogo. Adelante, estimado Fernando. Buenas noches con todas y todos. Primero quiero agradecerles por esta hermosa oportunidad de poder prologar la obra Revoltijo de Mateo Sebastián. Desde ya un abrazo, una felicitación por la juventud, la fuerza y la fuerza de escribir. Rápidamente, es una obra muy interesante donde lo iconoclasta, lo siniestro y tanatológico despliegan en sus hojas y en sus escritos, lo cual nos llevaría incluso a ver la situación freudiana cuando Freud expresaba la energía sexual es una energía de muerte, eros y thanatos, lo cual se manifiesta especialmente en Amor de Morgue, donde incluso aparece la imagen sensual de la madre relacionada con este eros y thanatos. Freud bien decía cuando llegaba un paciente, lo primero que le decía cuando se acostaba en el diván, en el diván le decía, hábleme de su madre. Muy interesante en ese sentido. Todo esto es un nudo de emociones, es un nudo de pasiones, es un nudo literario donde entran diversas figuras literarias, expresiones, moral, iglesia, sueños, etc. Entonces, me había decidido por el pedido, y que lo agradezco de antemano siempre, de hacer este prólogo. Entonces, iré muy rápido y este nudo que hablaba, que es un nudo gordiano, lo cortaré de un tajo y leeré el prólogo. Acerca de Revoltijo. Mateo Sebastián Silva Buestán despliega una narración joven y emprendedora, traspasando y regresando por esa línea delicada de la realidad y la fantasía, del consciente y subconsciente, de la vigilia y lo onírico. Franquea por diversos motivos matizados, relatos, poesías, descripciones y la sorpresiva aparición de fotografías que dan a la obra un aire de nostalgia en pueblos o ciudades alejadas, sin dejar de imprimir la quietud introspectiva y austera del claro oscuro de las iglesias y capillas. Si bien la vida deambula por sus escritos, la vitalidad es amenazada con la enfermedad y sobresaltada con la muerte. Pero no la muerte como final, sino como una convulsión de volver a la vida. Como esos niños enterrados de sus relatos,
que se niegan a desaparecer y rebrotan espasmódicamente. La narrativa se va desarrollando con esa faceta de frustrante desencanto de la existencia mundana, sujeta a la decepción e impotencia de Omar, al onanismo y las relaciones de Inés, la de un cuerpo cansado y no apetecible por los años, o con el tosco encuentro con la pasión en Ayer estuve. En su obra aparece también súbitamente la nostalgia del circo del pueblo, la idílica doncella peinando su cabello frente al espejo que se transforma en pesadilla, obra que no deja de ser impactante al encontrar, como dice su autor, sangre por doquier. Mientras la atmósfera narrativa se llena de la presencia de la Iglesia con una religión difícil de definir. Revoltijo, narrativa, conciliadora, amenazante, vía de redención o de culpa, así la obra transcurre como los diversos paisajes que describe desde el viaje en autobús, pueblos, chamanes, urnas funerarias. Pero dejemos al lector descubrir por sí mismo y para sí mismo este itinerario al revés del sueño. Felicitaciones, Mateo. Un gran abrazo. Gracias. Tendemos nuestro agradecimiento a Fernando por su lectura del prólogo. Sin duda es una aproximación a la lectura que Mateo hará a continuación. Pues bien, llegado este momento, quiero ceder el espacio al gestor de todo esto, Mateo Silva Buestán, a quien nos compartirá también unas breves pinceladas de su creación, pero antes quiero comentarles quién es Mateo. Licenciado en Educación, aficionado a las letras y a la literatura, coautor y coordinador de diversos libros y artículos científicos, director de la colección Taller Literario, CESAL, coordinador del primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores 2021, columnista de la Tribuna Internacional La Clave y del portal Ecuador Universitario. Colaborador en la revista El Observador, Loja Grita Arte y Elipsis. Autor de la obra de opinión Elucubraciones entre martillazos y perspectivas, del libro de microrelatos y poesía, rarezas, variopintos, relatos y confusos versos y revoltijo. Estimado Mateo, este espacio es tuyo. Muchas gracias, Nando, por la presentación. Me he preparado unas palabras, pero estoy bastante emocionado, la verdad. Y bueno, creo que bien expresa el primer párrafo lo que tengo que decir en tanto a esta noche, a este evento. Muy buenas noches, otra vez con todos y con todas. Quiero hacer muy notoria mi presencia hacia cada uno y esta transmisión del lanzamiento de mi nuevo libro, Revoltijo. Me gustaría saludar y agradecer especialmente, muy especialmente, a los panelistas de esta noche, a Fernando Yaguari Flores, compañero y moderador del evento. Muchas gracias, Nando. A Luis Curay Correa, apasionado literato y gran docente, por esa exquisita visión de la obra que me ha dejado realmente anonadado. Y agradecerte por eso y por todo el apoyo desplegado en esta y otras gestiones que hemos realizado. A Estefanía Clavijo por su reseña, por haberme demostrado que la docencia funciona, que hay quizá un poco de esperanza dentro de toda la oscuridad, que la docencia tiene sus frutos. A Fernando Mora, médico y escritor, por su contundente análisis plasmado a manera de prólogo, y cómo no, a mi siempre mentor, profesor y amigo José Manuel Castellano, por su epílogo. José Manuel, empiezo a comprender el porqué de lo hecho con quienes fuimos y somos tus alumnos, y es una sensación bastante satisfactoria, por decirlo menos. A todas luces, no me referiré a dar sesudas explicaciones del contenido, ni a analizar cada página. Eso ya le compete, como se ha manifestado con Antelo, a cada lector. Todo queda abierto a la interpretación y a la perspectiva. Sin embargo, no obstante, aunque, empero, que son de mis conjunciones favoritas, he de trazar líneas con el único propósito de socializar qué es el revoltijo y su posible origen. Responde a un cúmulo de mis preferidas, historias y testimonios de antaño, por 2 o hasta 3 generaciones han sido guardadas y de pronto florecen en las comisuras de un par de arrugados y amoratados labios,
que se sueltan y disparan ráfagas de relatos que producen y constatan el hecho de haber querido nacer en otra época. Nada más como dato informativo, aclaro que todas estas historias que componen el libro han sido escritas entre enero y diciembre del presente. Considero, por otro lado, como musa, no solo a las damiselas de mis narraciones, sino a cada momento que tuvo algo, ese no sé qué especial, y derivó en estos escritos. Resulta sobrecogedor el proceso escritor. Una persona que camina, una palabra al aire, una escena particular, y todo de pronto se va armando. Aprovecharé que en esta sesión están presentes mis estudiantes, y lanzaré el reto de que quizá entre las páginas del Voltijo se encuentren algún personaje. Otro aspecto que me gustaría señalar es lo muy explícito y lo mágico realista de varias narrativas. Esto lo he hecho en aras de exaltar los sentidos, llámese sinestesia, y de jugar en el borde de lo posible y lo imposible, todo para el humano. Pero no cada párrafo es hecho aposta o con determinada intención comunicativa. También habla la introspección, el dolor, el llanto, el sufrimiento, el desahogo, la infelicidad, el hastío, sobre todo el hastío. Tal vez, y solo tal vez, me encuentre y me reencuentre en el revoltijo. Revoltijo, rarezas, experiencias, cálculos lamentables, tergiversación, gitanjáfora, obituario. Daré lectura a continuación de 3 textos que disfruté muchísimo de su escritura y que conllevan un gran significado. El primero de ellos es Partido, y dice así. El endemoniado pelotazo, proveniente de la pierna de Patiño, se estrelló contra el saño del arco sur. Ese que está apenas un par de metros del segundo A. Peñalosa sonrió malicioso al escuchar el tubo retumbar y ver cómo el balón, con un chanfle nunca antes visto, se alejaba de su portería. Cuando Patiño levantó la vista y se topó con tan casuística escena, se escuchó, hasta en el baño más alejado de la cancha, un gutural y estruendoso puta. Fue una de esas expresiones que salen del alma, que se las recita, a diferencia de la lección de literatura, con una vocalización perfecta. 4 letras soltadas al aire con un vozarrón impresionante. Puta. Y eso, que el hablante no tenía más de 12 años. Parecía que a Patiño, el palazo, le dolía más que tantos ceros bien redondos sembraba día a día en las diferentes materias. Con qué frustración vio al caprichoso balón no rozar las redes imaginarias, menos cantar un gol con sus sudados compañeros de equipo. Allí, sobre esa cancha de césped y tierra, que un día de abril se cubría de fango. La pelota regresó a la cancha para perderse entre variopintas piernas, unas más velludas que otras, unas más largas, unas más cortas, unas más regordetas y otras flaconas. La bella, sonora sirena interrumpió la algazara. Patiño recogió su pelota, secó sus lágrimas con sus sucias manos, así que su caucásica piel se tiñó de un negro carbón, aspiró los mocos, tragó saliva y arrastrando sus zapatos se dirigió, cabizbajo, hacia su aula. El segundo que voy a leer se intitula Delirio nihilista. Ya estoy muerto, o al menos eso es lo que aquel galeno de manos gordetas, botellas en los ojos y escaso cabello se niega a afirmar. Contradictorio, ¿no? Hace tiempo que mi corazón dejó de latir, que mi cerebro colapsó y que mis neuronas sinapsis no hacen. Estoy muerto, niego mi existencia, refuto el hecho de tener este mismísimo pensamiento. Esta pseudo realidad es una broma de hórrido gusto de algún dios del sueño eterno. Despiértame ya al mundo de los muertos, bárbara divinidad burlona. Aprendí la lección, no debo hacer mofa de los malditos vivos. Muerto y asco, aunque sea consciente de que tengo alguna enfermedad post-mortem que me hace creer que estoy vivo cuando recuerdo perfectamente que morí. Bello, perenne sentimiento al cortarse la respiración y deshilarse mi buen espíritu humano. Ya estoy muerto, lo he estado desde hace tiempo. Estas paredes blancas y la camisa que sostiene mis brazos solamente conmemoran la preciosa nada
y la inmovilidad de mí, un muerto por excelencia. Finalmente, pese a que Luis ya leyó el texto que voy a leer a continuación, quisiera repetirlo porque realmente es bastante significativo, de mis favoritos, y quisiera compartirlo nuevamente con ustedes. Poeta, poeta tú, ¿quién te crees? ¿Qué te has creído? Por escribir amarrado, ¿poeta eres? ¿Acaso entiendes tus propios versos, poeta? ¿O conoce vuestra merced el sinsentido estrófico? Poeta, ¿en verdad te apetece ser? Empuña la navaja de afeitar y corta, poeta, corta. Arde, ¿verdad, poeta? Poeta tú, poeta. Así habló el cuadro colgado en mi blanquecina pared, aquel daguerrotipo del faquir junto al del Cristo ensangrentado, inmolado, crucificado a causa de pecados propios, ajenos. La mirada profunda, sonrisa del poeta. Ahí, desde la agrietada pared, veía mi fatal desgracia. Mira, me dije, soy ya poeta. Estos textos corresponden nada más a una muestra del contenido del libro, como les había comentado, a los que más disfruté su escritura. Sin más, agradecerles otra vez, tanto por su presencia como por la atención prestada. Queda muchísima tela por cortar en tanto a la dialogicidad de los microrelatos, la expresión de criterios propios a través de la boca de los personajes y un sinnúmero de situaciones extra. Pero eso, como ya se ha dicho, queda de tarea para el lector. Así que espero sus comentarios. Finalmente, invitarlos a que lean El Revoltijo, que amenaza con el caos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mateo. Sin duda nos dejas una tarea para los lectores de descubrir tus textos y sobre todo entender ese revoltijo que tanto nos mencionas. Al igual que en todos los eventos con firmas CESAL, es menester darles a ustedes el micrófono para que puedan expresar sus opiniones, reflexiones, inquietudes, preguntas y comentarios que tengan hacia el libro y, por supuesto, hacia Mateo. Quien quiera participar, pues puede alzar la mano o simplemente tomar el micrófono. Estamos prestos a escucharlos. Perfecto, ya tenemos a la primera persona. Pedro, bienvenido a este espacio, igual es tuyo. Bien, buenas noches a todos. Buenas. Bueno, Mateo, amigo, colega, compañero, felicitarte. Me alegra mucho saber que has publicado tu nueva obra literaria de Voltijo. Bueno, desde que te conocí en las aulas de la universidad, bueno, siempre admiré tu talento, tu dedicación como escritor y considero impresionante ver cómo has logrado tanto a una edad tan joven. Yo espero que tengas mucho éxito con tu obra y que sigas escribiendo más en el futuro. También me complace decir que utilizaré tus poemas, tus microcuentos en la elaboración de mis planificaciones de clase para, bueno, en aras de fomentar la literatura cuencana y también reconocer tu increíble trabajo como escritor. Quisiera cerrar mi intervención haciéndote dos preguntas. La primera es, ¿qué esperas de los lectores, o qué esperas que los lectores sientan o piensen después de leer Revoltijo? ¿Y cuáles son tus principales influencias al escribir los poemas? En este caso, Revoltijo o Rarezas. ¿Hay algún poeta, algún escritor que te haya inspirado especialmente? Eso, muchas gracias. Y, primero que nada, Pedro, ¿cómo estás a los tiempos? Mucho gusto de saludarte nuevamente al año, a los muchos meses. Muy grato saber de ti y agradecerte. Te agradezco yo a ti por estar conectado aquí, por que vas a descargar el libro y sobre todo por la parte muy significativa que es que compartas también la obra con tus estudiantes, ¿no? Mira dónde estamos ahora de pasar, estar en las aulas preparándonos para esto, estar aquí finalmente es una locura. Bien, la primera pregunta, ¿me la repites, por favor? Me quedé con la segunda, no con la primera. Ah, ya me acordé. ¿Qué espero de el impacto? Pues como dije en la lectura de la presentación,
Eh, Me dejo llevar mucho por un recurso literario llamado sinestesia, el que consiste en transmitir esa sensación, ya sea de felicidad, de desagrado, de asco, esa sensación bonita de mariposas en el estómago en cada uno de mis lectores. Entonces pienso que lograr eso en cualquier persona que lee ya es, ya es un logro bastante considerable. De hecho, dicen que el arte es eso, ¿no? Es cualquier obra que tenga la capacidad de influir, de repercutir de manera positiva o negativa en las personas. Entonces, hacia allá es hacia donde apuntalo, es mover algo del lector y es un punto más allá, como también manifestaba José Manuel, conversar de la obra, pero no con ningún tipo de ombliguismo ni de decir yo soy el autor y bueno, tiene que girar todo en torno a mí, sino también de conocer su criterio en tanto lo que se escribe, de tratar de descifrar o desenmarañar por qué se escribió tal o cual cosa. Y un paso más allá todavía es, como lo va a hacer Estefanía dentro de poco, va a escribir una secuela a uno de mis relatos cortos. Entonces creo que ese sería el tope máximo que busco en un lector. Eso. Y respecto a las influencias, pues me he dado cuenta que mientras más se lee, honestamente lo digo, pues poco, menos sabes de las cosas, pero puedo nombrarte nada más, por así decir, a todos los decapitados, con especial a Medardo Ángel Silva, también al poeta al que se refiere en mi poema que se llama Poeta mismo, valga la redundancia, a César Dávila Andrade. Son dos influencias bastante fuertes sobre mí. También Edgar Allan Poe, hablando ya de universales, que siento que a veces es una conjugación de todos ellos. Y si hablamos de obras, pues en mi vida me impactó mucho la obra de La Metamorfosis de Franz Kafka, donde su personaje principal es Gregorio Samsa. Y creo que en esa novela corta, en esa micronovela, por así decir, se plasma una visión absoluta que poseo del mundo hasta el día de hoy. Entonces eso podría decirte en tanto a las influencias, porque claro, no es lo que uno no es solito, sino porque el resto de personas han influido y deriva en esto. E inconscientemente o a veces conscientemente tratamos de replicar un estilo literario, pero claro, manteniendo la originalidad o en cierto caso también utilizando otro recurso que se llama la transmedia, que es como hemos comentado en bastantes ocasiones, agarrar un personaje no sé, agarrar el Quijote y ponerle en una obra de Ernest Hemingway. Entonces creo que me gusta jugar bastante con eso también, no con personajes, sino con los elementos, traerlos a mundo, sacarlos, llevarlos. Eso. Otra fuente de inspiración bastante es como leí en la presentación, lo que cuentan no digo mis ancestros, mis antepasados, dos generaciones, tres generaciones antes de mí, cuando en la vejez empiezan a chochear ese verbo tan ecuatoriano que tenemos y sencillamente lo que dicen es asombroso. Entonces se graba eso y se piensa y se le da un toque. Eso sería nada más, Pedro. Muchas gracias por tus preguntas. Muchísimas gracias por tus respuestas, Mateo, y por supuesto a la intervención de Pedro. Continuamos motivando a este espacio que continúen con sus contribuciones, inquietudes. Perfecto, tenemos a alguien más, Tania. Tania, te pedimos que actives el micrófono para poder escucharte. Listo, buenas noches con todas las personas, con todos y todas las personas que se encuentran aquí. Soy mamá de Mateo Silva. Si él está emocionado, ustedes podrán entender cómo estoy yo. Estoy como un manojo de flores, saber que es su tercer libro que, que saca para, yo le digo, no sé si esté bien expresado, su tercer hijo, mi tercer nieto. Todos lo que él ha escrito los leo porque él me manda, ¿no? Hay una unión, una comunicación muy intensa con él. Entonces me manda, leo, o a veces, mijo, tal cosita aquí, me parece que es una coma, y yo queriendo
corregir posiblemente a la persona que saca libros, ¿no? Pero bueno, ese es el detalle de ser mamá, ¿no? O le falta una coma, o creo que aquí se equivocó, o mijo, ¿qué significa tal cosa? Pero en realidad, gracias a todos ustedes por estar aquí, porque es la importancia que tiene para mi hijo el sacar su tercer libro. A usted, Mateo, muchas gracias. Le felicito una vez más. Estoy muy, muy orgullosa de usted. Sabe que su papi, su hermana y todos los de la familia estamos muy orgullosos de usted. Les cuento algo como una anécdota, ¿no? Él nunca en la vida quiso ser profesor. Jamás le gustaron las letras. Cuando él era pequeño era, ¿y qué quiere ser? Ah, yo quiero ser bombero. Yo quiero ser arqueólogo. Un día me dijo, estábamos con la bisabuelita de él, me dijo, mami, quiero ser cura. Entonces fue una sorpresa, ¿no? Una sorpresa que uno dice, bueno, es niño y quería ser cura y quería ser bombero y quería trabajar como el papá en la fábrica y quería trabajar en un banco. Y le dije, profesor, no, no, jamás en la vida, profesor, no, eso no me gusta. Pero mire, aquí estamos, un docente, un escritor, un poeta. eh, yo le felicito mucho, de verdad, mi hijo de corazón. Le deseo todo el éxito en su vida. Gracias por estos regalos que nos da. Muchas gracias de verdad. Y a todos ustedes, muchas gracias. Recuerde que le quiero mucho y que siempre está con mi bendición. Yo sé que Dios le bendice a usted, que Dios siempre está ahí. Y él tiene una anécdota cuando salió de vacaciones. No sé si les canso en hablar mucho. Una anécdota que cuando salió de vacaciones esta vez, bueno, se fue. Él es de muy pocas palabras, no chatea mucho, o ya porque uno le insiste, ¿no? Entonces viene y me cuenta que mami, estuvimos perdidos, creo que era en Ambato, algo así, estaba tomado unos traguitos, se perdieron, estaba oscuro, era 3 de la mañana, y me dice, mami, yo no sé de dónde sale un señor. Y ese señor nos dijo, no, estaba con otro compañero, no, no es por ahí, es en tal lado, váyanse a tal lugar y todo. Y estaba justo con mi mami. Y mi mami, me acuerdo que le comentó y dijo, esos son los ángeles. Esos son los ángeles que tanto tu madre reza por ti para que no te pase nada. Y por esa orden, pero bueno, en todo caso, yo les agradezco a ustedes. Mi hijo, una vez más, reciba un fuerte abrazo de cada uno de nosotros, de su padre, de su hermana, de toda la familia. Y gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, nada más que me acabas de delatar frente a mis estudiantes, pero bueno, les he dicho y les seguiré diciendo que no estaba pensado en mis planes, no estaba esto, pero eso es una lucha constante. Bueno, ya hemos hablado hasta el cansancio con ellos también de estos temas. Y bien, gracias. Agradecemos mucho a la mamá de Mateo por este espacio. Sin duda quedé expuesto frente a todos. Bien, tenemos ahí también a Luis que quiere intervenir. Estimado Luis, el espacio es suyo. Gracias, Fernando. Ay, Mateo, las sorpresas definitivamente todavía continúan. Yo quiero referirme a lo que soy testigo particularmente y te comentaré algo hacia dónde va mi comentario muy brevemente. Tener la suerte, Mateo, de que estés apoyado por siempre. Un gusto, señora Tania, conocerle, felicitarle por el hijo que tiene. Eh, Tengo la oportunidad de conocerlo también, de estrechar su mano, de a ratos también querer abrazarlo y no sé si es la complicidad de los gustos que compartimos, no ese gusto por la literatura, pero cuando le conocí a Mateo y le dije por primera vez, "Ah, tú eres Mateo", o sea, yo le identifiqué porque sabía quién es, le vi en fotos y el momento que le vi eh, fue algo muy bonito y conocer a quien es capaz de expresar a través de la palabra lo que piensa, lo que siente y lograr con ello emociones es magnífico. Y yo creo que le agradezco a usted por los comentarios que hace, las anécdotas que cuenta. Me quedan resonando algunas y también creo que ahí encuentro respuestas. Mateo, al rato conversaremos de lo que nos cuenta tu mamá. Felicitarle por eso, eh, el apoyo que puede dar un padre a sus hijos, no desmaye nunca.
Quiero entender ese proceso también de filiación, si queremos, indirecta de José Manuel con Mateo, que es de hecho una filiación, porque eh, el mentor, el profesor, el amigo, deja de serlo en algún momento para transformarse en padre, un padre adoptivo que ve al hijo saliendo adelante, que ve al hijo convirtiéndose en el hombre que es, en el escritor que es, en el poeta que es maravilloso. Yo no tuve la suerte, por ejemplo, de en mi primer libro contar con la presencia de mis hijos. Me hubiese gustado mucho que inclusive hablen, no tuve esa oportunidad. Y son cosas que emocionan, que le escucho a usted, veo a Mateo y digo, wow, o sea, es algo sorprendente. Entonces, Mateo, también te mando ese abrazo enorme. Señora Tania, mis respetos por todo lo que acaba de darnos, por todo lo que acaba de decirnos. Me han conmovido mucho sus palabras. José Manuel, decirte que el trabajo que has llevado adelante está materializado aquí y ese es el trabajo de un padre, definitivamente, un padre de la educación. Mateo, solamente quiero hacerte una pregunta, nada más, quizás es hasta muy aparte del libro que hoy nos convoca, ¿no? ¿Qué se siente el momento que habla tu mamá, el momento que habla José Manuel de Mateo? ¿Qué sientes? ¿No? Quizás es algo muy íntimo lo que te estoy preguntando, disculparás la invasión a esa intimidad, pero no sé, me provoca conocer qué es lo que en emociones desatan a ti palabras como las de tu mamá y obviamente José Manuel con toda la trayectoria, pues, algo que quisiera escucharte. Gracias, Mateo. Muchas gracias, Luis, por tu comentario. Bueno, yo diría que no solo las palabras de mi madre ni de José Manuel, sino también las tuyas, las de Fernando, en este caso también las de Estefanía, y de toda persona que me haya leído. Es primero, realmente increíble, en el sentido de maravilloso, sino a revolucionar en, en qué estoy haciendo, ¿no? Vale de algo lo que estoy haciendo, de verdad, de verdad estoy publicando, en recordar viejos tiempos, me lleva a eso en primera instancia. Después de eso me da un poco de, cómo te diría? Sana vergüenza, así es, porque pienso que nada he hecho, sino que, sí, por ejemplo, la presentación, todo lo que ustedes aquí han desplegado. Sinceramente, el aprecio de las personas que han estado conmigo, de ese niño, el- ese amor de lo que es infinito. Eso es lo que siento cuando se refieren a mi obra como tal. Es muy, muy bonito, sí. Ujú. Eso es. Muchas gracias, Mateo. Pues seguimos extendiendo esos sentimientos de agradecimiento hacia ti por todo lo que estás haciendo últimamente. Igualmente motivar, parece que en la sala hay algunos de sus estudiantes, aquellos que estén con esa predisposición, pues encantado de escucharles. No, ellos tienen lección mañana, entonces Sí, pues ujú, bien, ahí los veremos. perfecto. Muy bien, pero bueno, continuamos a la gente, extendiéndoles la invitación de que participen, preguntas, todo es bienvenido en este momento. Mientras la gente se anima, pues comentarles que el libro acaba de ser ya publicado bajo el sello de Cesar. La gente puede tener acceso a él a través del enlace que se coloca en el chat de Zoom. Perfecto, entonces, a pedido del autor,
comentarles brevemente que este libro, sin lugar a dudas, es un regalo de Navidad anticipado a los noveles lectores y para todos los que sabemos que la lectura es la oportunidad para cambiar el ahora. Agradezco a Mateo por tener la convicción de escribir y ser un ente activo en la transformación social que tanto necesita no solo la academia, no solo la educación, sino en general todo lo que nos rodea. Nos despedimos en este momento con el compromiso de volver a vernos el viernes 15 de diciembre en la presentación de Crónicas desde Ecuador 5 de su autor que hoy también está aquí presente y eso es lo que podría comentarles en este momento. A todos, una excelente noche.